¿Qué tal? Buenas tardes. Les voy a mostrar un video de cómo realizar las dos prácticas. La práctica 2 para controlar el SCR de 0 a 90 grados y la práctica 3 que es para controlar el SCR de 0 a 180 grados. Bien, esta actividad va a ser este video va a ser para hacerlo en el software de Proteus. Aquí tenemos la práctica y vamos a hacerla rápidamente. Bien, aquí tenemos en pantalla los componentes que necesitamos para hacer nuestra práctica. Vamos a describir brevemente cómo encontramos cada uno de los dispositivos. Primero, para encontrar la fuente de alimentación, vamos a buscar aquí en los dispositivos como alternador. Aquí lo tenemos. Le vamos a dar doble clic para seleccionarlo y de esta manera lo podemos agregar a nuestros dispositivos. Vamos a usar una lámpara que va a ser la carga que va a controlar nuestro SCR. La encontramos como LAMP y vamos a buscar la lámpara que está animada, ¿no? Para que se distinga más cuando está encendida, cuando está apagada. Otro componente que vamos a tener es resistencia, que ya lo sabemos, se define como res. Aquí la tenemos. Podemos editar su valor. En este caso, esta resistencia tiene que ser de 3.3 kilo ohms. Vamos a usar un potenciómetro. El potenciómetro que para localizarlo, vamos a escribir la palabra pot. Y vamos a seleccionar en específico el que dice pot HG, ya que este potenciómetro nos va a permitir variarlo a lo largo de la simulación. Entonces ya solo sería agregarlo. Aquí lo tenemos. Vamos a estar usando dos componentes para este control de 0 a 90 grados. Lo primero es de un diodo, el 1N4001, ya lo sabemos. Para encontrarlo solamente escribimos el código 1N4001 y seleccionamos el primer diodo. Y vamos a usar un SCR, el T106B1. Vamos a ponerle aquí T106B1, lo seleccionamos y ya lo tenemos. Ya solamente habría que agregarlos y hacer la interconexión como se muestra en pantalla. Ahorita vamos a configurar los datos que necesitamos. Primero, el alternador, vamos a ponerle estos datos: 120 volts, 60 Hz, ya que del voltaje estándar que se suministra por Comisión Federal aquí en México. La lámpara, por consecuencia, pues tenemos que ponerle que funciona a 120 volts. En este caso, para el control a 90 grados, necesitamos una resistencia de 3.3 kilo ohms. Un potenciómetro, aquí nada más hay que tener cuidado con la conexión. Tenemos que conectarlo de esta manera para que pueda variar, ¿no? Cuando estemos haciendo nuestra simulación y podamos ver de manera visual en el osciloscopio cómo está variando nuestra forma de onda. Para este circuito utilizamos un diodo, el 1N4001, que básicamente es para rectificar, ¿no? Para que no le vaya a entrar corriente negativa por la compuerta de nuestro SCR. Y pues ya, el SCR se conecta al neutro. En este caso, esta punta es el neutro porque estamos conectando la tierra. Y la línea va directamente a esta parte, ¿no? A la lámpara y a este nodo de control, donde vamos a agregar el canal A de nuestro osciloscopio.
Bien, vamos a iniciar, vamos a correr la simulación para que veamos cómo se comporta este componente y cómo solamente vamos a estar controlando de 0 a 90 grados, un poquito más de 90 grados solo con un circuito resistivo, que es la práctica 2 que tenemos en puerta, ¿no? Aquí nada más, bueno, hay que tener cuidado con la sintonización. Tenemos que, en este caso, el osciloscopio está en 20 volts por división y la selección está en 2 milisegundos por división. Entonces nada más hay que tener cuidado ahí para que se vea la gráfica como la que tenemos en pantalla, ya que como vemos, si nosotros le movemos a estos valores, pues ya la gráfica se va a ver un poco distorsionada, ¿no? Entonces, para esta práctica del SSR a 90 grados, que es la práctica 2, pues solo nos quedaría que le muevamos nosotros al potenciómetro para que veamos, ¿no?, cómo va variando la intensidad de la onda. En este caso, ahí el SCR se está activando casi a los 0 grados, ahí por ahí de 1 o 2 grados está iniciando. Entonces, por consecuencia, le está inyectando la potencia total a nuestra lámpara, ¿no?, que estamos simulando. Por eso se ve encendida. Conforme nosotros vayamos aumentando el ángulo de disparo, pues como vemos en la gráfica, va a ir aumentando y cada vez le va a ir inyectando menos potencia a nuestro dispositivo. Característica o deficiencia de este circuito solamente resistivo es que no vamos a poder tener un control total del componente, ya que como vemos solamente vamos a poder tener un buen control hasta los 90 grados. Por ejemplo, aquí el potenciómetro está a un 21%, si le aumentamos un poco más ya se cambia por completo la forma de onda y se apaga por completo nuestro SCR, ¿no? Entonces necesitamos otro, vamos a ver en la práctica 3 ahorita, cómo se hace para poder controlar un poco más allá de esos 90 grados. Los cálculos, y cómo se realizan, también eso ahorita lo comentamos. Ahorita estamos viendo o estaríamos viendo cómo sería la práctica número 2, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que entregarme. Vamos a detener la simulación para que muestremos la siguiente práctica. Bien, aquí tenemos en pantalla lo que va a ser su práctica número 3. Los cálculos los vimos en clase, son los que tenemos aquí en pantalla. Cómo se le hace para calcular o para saber qué valores de resistencia vamos a estar, de resistencia, de capacitores vamos a estar usando en este circuito. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro, o lo podemos repetir en clase, ¿no? Ahorita vamos a ver la parte práctica. Y así es como nos va a quedar la gráfica. Tenemos que variar entre un mínimo y un máximo, pero va a ser mayor a 90 grados, que en los valores que ponemos puede llegar hasta los 180 grados. Esta práctica 3, de control de SCR de 0 a 180 grados, también va a ser la versión de Proteus. En otro video haré la versión para celular. Aquí tenemos el circuito, qué características tenemos: resistencia 1, R2, R3, capacitor, ya que este es importante para que podamos hacer la conducción o el tiempo de retardo mayor para que pueda funcionar nuestro circuito. Bien, vamos a pasarnos al software de Proteus y vamos a ver este circuito. Es básicamente el mismo que el anterior,
la fuente de alimentación de 120 volts 60 Hz, la lámpara. Características o condiciones diferentes que tenemos, pues estamos aquí agregando dos resistencias, que una resistencia mínima es de 1 kilo ohm y una resistencia, un potenciómetro de 10 kilo ohms, para que nosotros podamos hacer la variación del ángulo de conducción, para que podamos tener un mayor. Y ahora le agregamos de este capacitor. Como sabemos, el capacitor tarda un tiempo más en descargarse, entonces esto nos permite tener un mayor control sobre el ángulo de conducción del SCR y que pueda funcionar durante más tiempo. En los cálculos o el tiempo es el que mostraba anteriormente en la presentación. Igual tiene una resistencia limitadora de 1 kilo ohm y son los mismos valores del ejercicio anterior, ¿no? El diodo 1N4001 y el SCR T106B. Entonces vamos a hacer la simulación para que veamos cómo se comporta. Bien, como vemos, también partimos de un ángulo de disparo muy corto en el que le estamos suministrando la mayor parte de la media onda en potencia a la lámpara y por consecuencia se va a encender. Ahora lo que vamos a hacer con este circuito, o vamos a demostrar, pues es que podemos conducir mayor de 90 grados, que es lo que hacíamos con el circuito anterior, ¿no? Entonces, como vemos, pues igual conforme vamos avanzando el potenciómetro, el dispositivo va a ir aumentando su ángulo de conducción. Perdón, tengo abierto el otro osciloscopio, esperen un momento. Tenía abierto el osciloscopio de la primera práctica, por eso no nos variaba cuando le estábamos aquí moviendo a la simulación. Bien, vamos a iniciar de nuevo el recorrido desde abajo. Como vemos, aquí iniciamos con un ángulo pequeño de conducción. Mientras más vamos moviendo el potenciómetro, digamos de aquí nuestro primer ángulo, lo que le está el cálculo de RC que estamos agregándole o para conducción, el ángulo de conducción, solamente del valor de R1 por el valor del capacitor. Ahora bien, si nosotros le vamos aumentando ese valor de resistencia, ya va a ser el valor de R1 más R2. Entonces vamos a irlo haciendo. Como vemos, tenemos hay mayor margen, ¿no?, de precisión. Y por ejemplo ahí ya estamos controlando mucho más de lo que teníamos en el ejercicio anterior. Aquí ya tenemos más de los 90 grados. Ya tenemos más cantidad de onda que nosotros podemos estar controlando. Y eso, como se ve reflejado, pueden tener mayor control sobre la potencia que se le agrega a un a nuestra carga, ¿no? Que estamos controlando a través del SCR. Digamos, esto sería, ahorita estamos controlando en la gráfica tenemos cerca de 150 grados, y pues modificando aquí los valores de resistencia, pues podríamos llegar hasta casi los 180 grados. Entonces, digamos, esta sería la tercera práctica que tienen que hacer. En este caso, esta versión o esta simulación es para el software de Proteus. En otro momento les enviaré
el video para hacerlo con el celular. Entonces sería todo. Muchas gracias.